Vamos entonces a este tiempo ya de la palabra, Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. La iglesia de Gálatas vive una realidad similar a lo que estamos viviendo nosotros también en estos últimos tiempos. Pero queremos esta mañana compartir de las implicaciones de proclamar Cristo vive en mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Cristo vive en ustedes? Al terminar este sermón, veamos si es cierto, ¿verdad? Porque de eso se trata, que podamos comprobar, que podamos establecer qué implica realmente decir Cristo vive en mí. Pero Gálatas capítulo 2 verso 11 declara la escritura de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces no tiene valor la muerte de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Padre, oramos esta mañana para que tu Espíritu avive nuestros corazones y nos anime a recibir tu palabra con todo el amor, con todo el deseo, con toda la pasión, Señor, de poder escucharla y poder también, Señor, recibir ese consejo para que nuestra vida sea cada día como tú lo estableciste en tu palabra. Ayúdanos. Queremos ser más como tú cada día, lo hemos declarado. Queremos estar contigo en una eternidad, pero entendemos que para que eso suceda, tu Hijo Jesucristo tiene que vivir por siempre en nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos entonces, esta iglesia de los Gálatas, una iglesia muy querida, muy amada por el apóstol Pablo, pero él tenía una cualidad. La cualidad que Pablo tenía es que cada vez que él establecía una iglesia, él la visitaba. Él nunca dejaba las iglesias, las dejaba abandonadas o tiradas, sino que él visitaba la iglesia. En cierta ocasión, entonces, a él escriben, mientras él estaba pasando una de sus transiciones, de sus pruebas. Pablo estaba pasando por una prueba difícil, pero le dan la noticia que la iglesia de Gálatas se estaba retrayendo otra vez, se estaba volviendo atrás. Estaban practicando cosas que tenían que ver con la religión judía en aquel tiempo. Sin embargo, aún con todo eso, lo admirable de lo que leíamos ahorita es que él se encuentra con la sorpresa que nada más y nada menos el apóstol Pedro y el apóstol Bernabé estaban metidos también en la onda de la hipocresía. Imagínese usted. Entonces, cuando él llega, no le sorprende tanto lo de la iglesia en general, sino quiénes eran los que estaban participando. Y viene el apóstol, y usted lo pudo leer ahí, dice el verso 11, y le resistí cara a cara. Y le dije entonces en ese momento: Pedro, o en ese caso Bernabé, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo es eso de que ustedes ahora le están diciendo a los gentiles que tienen que practicar estas cosas cuando ustedes mismos ya habían renunciado a ellas?
Porque Pedro dice que él tuvo temor, tenía miedo, porque había mucha gente de la religión de la circuncisión. Había un pleito ahí, usted lo puede leer en Hechos 15. En Hechos 15 se relata ese pleito. La gente estaba pleitando, los cristianos estaban pleitando porque los judíos dicen: nosotros nos practicamos la circuncisión, y los gentiles, si quieren ser como nosotros, tienen que circuncidarse también. Entonces en Hechos 15 relata también que llegaron a un concilio, y la respuesta fue contundente de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo que lo que había que circuncidar era el corazón de las personas. Imagínese usted. O sea que ellos tenían una idea errónea. Ellos pensaban que el andar circuncidados, que el cortarse el prepucio, en el caso de los hombres, ellos pensaban que ya los hacía más santos que los demás. Y el Espíritu Santo les dice: no, la iglesia santa es la que circuncide el corazón. Así que lo que estamos aquí en esta mañana, cuando usted dice Cristo vive en mí, es que Cristo circuncidó su corazón y el mío. Esa circuncisión en la historia judía significaba una forma de santificar a la persona, era una forma de consagrarla, pero eso era como un acto para distinguirse de las otras naciones. Nunca dijo Dios: circúndense para que sean más santos que los demás. Solamente sería como una señal, como cuando usted dice: veamos si el cipote que nació mi hijo tiene el lunar que tengo yo en el brazo derecho, a ver si es cierto. Y usted mira y no tiene el lunar en el brazo derecho. Usted ya va a decir: este no es mío, va a decir usted. Porque de repente usted dice: todos en la familia tienen el lunar en el brazo derecho. Pues Dios lo que estaba haciendo era eso, una forma de poder identificar quiénes eran los hijos de Él, en ese caso su pueblo Israel. Pero no tenía nada que ver con cuestiones de superioridad. Pero ellos con el tiempo fueron diciendo: aquí yo soy un circuncidado, yo soy superior que usted. Entonces ese fue el conflicto. Los apóstoles llegaron a ese conflicto. Entonces Pablo se encuentra con que Pedro ahora estaba diciendo que hay que circuncidarse otra vez. Y esto no le fue de agrado, porque ya el Espíritu Santo había dicho que circuncidaran el corazón. Entonces, esta es la situación que hoy en día vive. Mucha gente en las iglesias dice: Cristo vive en mí. Y mucha gente lo afirma. Y hay gente que lo dice, y hay gente que lo tiene con propiedad. Pero una cosa, y esto va para todos nosotros, una cosa es decir Cristo vive en mí, y otra cosa es que usted lo esté reflejando, que usted lo esté dando a conocer. Porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? ¿Cómo identifica usted un verdadero cristiano? ¿Cómo identifica usted un verdadero hijo de Dios? Que las viejas, aclaro, las cosas viejas pasaron. Es que una vez un señor dijo por ahí: el pastor me mandó a decirle a mi vieja que ya pasó y que tengo que hacerme de otra nueva, dijo él. Él torció el mensaje, ¿verdad? Él entendió que era la señora de la casa. Dije: las viejas pasaron, dice. Y a partir de ahí entonces el bandido andaba buscando otra por ahí. Hermanos amados, quiero entonces dejar 3 implicaciones en su corazón, igual en el mío, de lo que realmente significa la expresión Cristo vive en mí. En primer lugar, mencionarle que significa que nosotros vamos a vivir en la verdad del Evangelio. Ahí volvamos a Gálatas capítulo 2, y en el verso 12 dice que cuando miró que Jacobo también hacía lo mismo que Pedro, pero después dice que vinieron, se retraía y se apartaba. Verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. Mire que contagiaron también a los demás, de tal manera que aún mano
Vamos entonces a este tiempo ya de la palabra, Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. La iglesia de Gálatas vive una realidad similar a lo que estamos viviendo nosotros también en estos últimos tiempos. Pero queremos esta mañana compartir de las implicaciones de proclamar Cristo vive en mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí, Cristo vive en ustedes? Al terminar este sermón, veamos si es cierto, ¿verdad? Porque de eso se trata, que podamos comprobar, que podamos establecer qué implica realmente decir Cristo vive en mí. Pero Gálatas capítulo 2 verso 11 declara la escritura de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces no tiene valor la muerte de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Padre, oramos esta mañana para que tu Espíritu avive nuestros corazones y nos anime a recibir tu palabra con todo el amor, con todo el deseo, con toda la pasión, Señor, de poder escucharla y poder también, Señor, recibir ese consejo para que nuestra vida sea cada día como tú lo estableciste en tu palabra. Ayúdanos. Queremos ser más como tú cada día, lo hemos declarado. Queremos estar contigo en una eternidad, pero entendemos que para que eso suceda, tu Hijo Jesucristo tiene que vivir por siempre en nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos entonces, esta iglesia de los Gálatas, una iglesia muy querida, muy amada por el apóstol Pablo, pero él tenía una cualidad. La cualidad que Pablo tenía es que cada vez que él establecía una iglesia, él la visitaba. Él nunca dejaba las iglesias, las dejaba abandonadas o tiradas, sino que él visitaba la iglesia. En cierta ocasión, entonces, a él escriben, mientras él estaba pasando una de sus transiciones, de sus pruebas. Pablo estaba pasando por una prueba difícil, pero le dan la noticia que la iglesia de Gálatas se estaba retrayendo otra vez, se estaba volviendo atrás. Estaban practicando cosas que tenían que ver con la religión judía en aquel tiempo. Sin embargo, aún con todo eso, lo admirable de lo que leíamos ahorita es que él se encuentra con la sorpresa que nada más y nada menos el apóstol Pedro y el apóstol Bernabé estaban metidos también en la onda de la hipocresía. Imagínese usted. Entonces, cuando él llega, no le sorprende tanto lo de la iglesia en general, sino quiénes eran los que estaban participando. Y viene el apóstol, y usted lo pudo leer ahí, dice el verso 11, y le resistí cara a cara. Y le dije entonces en ese momento: Pedro, o en ese caso Bernabé, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo es eso de que ustedes ahora le están diciendo a los gentiles que tienen que practicar estas cosas cuando ustedes mismos ya habían renunciado a ellas?
Porque Pedro dice que él tuvo temor, tenía miedo, porque había mucha gente de la religión de la circuncisión. Había un pleito ahí, usted lo puede leer en Hechos 15. En Hechos 15 se relata ese pleito. La gente estaba pleitando, los cristianos estaban pleitando porque los judíos dicen: nosotros nos practicamos la circuncisión, y los gentiles, si quieren ser como nosotros, tienen que circuncidarse también. Entonces en Hechos 15 relata también que llegaron a un concilio, y la respuesta fue contundente de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo que lo que había que circuncidar era el corazón de las personas. Imagínese usted. O sea que ellos tenían una idea errónea. Ellos pensaban que el andar circuncidados, que el cortarse el prepucio, en el caso de los hombres, ellos pensaban que ya los hacía más santos que los demás. Y el Espíritu Santo les dice: no, la iglesia santa es la que circuncide el corazón. Así que lo que estamos aquí en esta mañana, cuando usted dice Cristo vive en mí, es que Cristo circuncidó su corazón y el mío. Esa circuncisión en la historia judía significaba una forma de santificar a la persona, era una forma de consagrarla, pero eso era como un acto para distinguirse de las otras naciones. Nunca dijo Dios: circúndense para que sean más santos que los demás. Solamente sería como una señal, como cuando usted dice: veamos si el cipote que nació mi hijo tiene el lunar que tengo yo en el brazo derecho, a ver si es cierto. Y usted mira y no tiene el lunar en el brazo derecho. Usted ya va a decir: este no es mío, va a decir usted. Porque de repente usted dice: todos en la familia tienen el lunar en el brazo derecho. Pues Dios lo que estaba haciendo era eso, una forma de poder identificar quiénes eran los hijos de Él, en ese caso su pueblo Israel. Pero no tenía nada que ver con cuestiones de superioridad. Pero ellos con el tiempo fueron diciendo: aquí yo soy un circuncidado, yo soy superior que usted. Entonces ese fue el conflicto. Los apóstoles llegaron a ese conflicto. Entonces Pablo se encuentra con que Pedro ahora estaba diciendo que hay que circuncidarse otra vez. Y esto no le fue de agrado, porque ya el Espíritu Santo había dicho que circuncidaran el corazón. Entonces, esta es la situación que hoy en día vive. Mucha gente en las iglesias dice: Cristo vive en mí. Y mucha gente lo afirma. Y hay gente que lo dice, y hay gente que lo tiene con propiedad. Pero una cosa, y esto va para todos nosotros, una cosa es decir Cristo vive en mí, y otra cosa es que usted lo esté reflejando, que usted lo esté dando a conocer. Porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? ¿Cómo identifica usted un verdadero cristiano? ¿Cómo identifica usted un verdadero hijo de Dios? Que las viejas, claro, las cosas viejas pasaron. Es que una vez un señor dijo por ahí: el pastor me mandó a decirle a mi vieja que ya pasó y que tengo que hacerme de otra nueva, dijo él. Él torció el mensaje, ¿verdad? Él entendió que era la señora de la casa. Dije: las viejas pasaron, dice. Y a partir de ahí entonces el bandido andaba buscando otra por ahí. Hermanos amados, quiero entonces dejar 3 implicaciones en su corazón, igual en el mío, de lo que realmente significa la expresión Cristo vive en mí. En primer lugar, mencionarle que significa que nosotros vamos a vivir en la verdad del Evangelio. Ahí volvamos a Gálatas capítulo 2, y en el verso 12 dice que cuando miró que Jacobo también hacía lo mismo que Pedro, pero después dice que vinieron, se retraía y se apartaba. Verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. Mire que contagiaron también a los demás, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a, ¿qué dice ahí? Conforme a la verdad del Evangelio. Entonces cuando uno dice Cristo vive en mí, es porque usted y yo vivimos en la verdad del Evangelio. Recuérdese, nosotros somos verdaderos, somos originales. El peligro es cuando usted saca una fotocopia. Ese es el peligro, que usted tiene una copia original aquí en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia, ¿qué cree usted? Empieza a actuar la fotocopia ahí. Y la fotocopia nada que ver con la copia original.
Y uno empieza a decir, bueno, y no es que la hermana, sí, la que levanta la mano bien bonito y que tiene una dulzura para hablar, la hermana, ella, sí, ella, el hermano, sí, el hermano que pasa de corbatita ahí, deja que le gusta estrenar todos los domingos, ese hermano, seguro que es él, no está equivocado, él mismo es. Escúchelo cómo habla, escúchele el vocabulario. Escúchele cómo camina, mire a dónde lo va a encontrar, mire dónde lo va a hallar a la medianoche. Ya sabe usted. Me di a la tarea, fíjese, de investigar algunas expresiones, entre comillas, de cómo ha ido evolucionando el lenguaje nuestro actual. Por ejemplo, pornografía. Mucha gente le llama arte a la pornografía. ¿Y qué cree usted que está haciendo el hermano entonces y la hermana? En algunos países de Latinoamérica estoy viendo arte, dice. Entonces ya la gente, arte, qué bonito es el arte, ¿verdad? Entonces a la pornografía en muchos lugares de Latinoamérica ya no le llaman pornografía, sino arte erótico, ¿verdad? Así se le llama. A la mujer decente, va para ustedes, hermanas. Usted, sí, usted, hermana, que usted se conserva, que le gustan los principios bíblicos, que le gusta usted andar en santidad, que le gusta usted consagrarse. ¿Sabe cómo le dicen a este tipo de mujer en Latinoamérica? Anticuada, le dicen. Así le dicen. Porque ya estamos al 2014 y usted no ha entregado su virginidad. Qué bárbara, qué anticuada. Así dicen en Latinoamérica. Pero vámonos con los hombres también. El hombre, aquel tipo de hombre, ¿verdad? Que pasa de rodillas orándole a Dios. Señor, manda a mi esposa. El que está atrás dice, tonto. Ahora, a ese le llama tonto ahora. Aquel que le pide esposa a Dios, ¿verdad? Y que se consagra y que anda bien culto y que se prepara y que estudia y toda la cuestión. Ese es tonto, dice. Eso es el lenguaje. Otras palabritas ahí, no le voy a dar todas porque son cantidad. Bueno, hasta yo me sorprendí, pues, le voy a decir. Bueno, engaño. ¿Sabe cómo se le llama el engaño? Qué habilidad la que tiene esa persona. Qué diestra. Es bueno, mire, usted queda hasta después, ¿verdad? 20 segundos después o un minuto de reacciona usted. Cuando menos acuerda ahí le vendió los lápices a la gente que tiene labia, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted que cuando le llega ahí usted dice, no, que no sé qué? Y al rato está pagando, deme el bombillo, sí, el foquito ese, sí, deme el lápiz también, lápiz también ahí. ¿Verdad? Todo eso. Entonces uno le llama eso habilidad. Esta gente tiene habilidad, dice. Qué increíble eso. Ok, ¿qué más? A la persona irrespetuosa, a la persona mal hablada o a las personas que le gusta ofender a los demás, se le dice sincera. Eso es lo que me gusta de usted, fíjese, que es sincero. Ya sabe cómo usan los machetes, ¿va? Pero usted, en Latinoamérica el contexto se le llama sincero, ¿verdad? Tiene como 50, ¿verdad? Que les partió el corazón ahí, pero fue por ser sincero ahí. El que tiene varas novias. ¿Sabe que en Puerto Rico, cómo le dicen? Admirable le dice. La persona en el contexto de Puerto Rico se le llama admirable al que tiene la facultad de tener varias novias. ¿Cuántos admirables hay aquí? No levantan la mano porque la muchacha les va a dar corte hoy, ¿verdad? Hermanos amados, la primera parte decíamos entonces, termino porque esto ya, bueno, las películas de terror. Los cristianos que ven películas de terror y como no tienen pesadillas, ¿sabe cómo se le llama al que mira películas de terror y no tiene pesadillas? Se le llama ungido, se le dice. Es ungido, no tiene ningún efecto. Pero él justifica ver películas así, sangrientas, que ve que el corazón le sale volando ahí, que viene aquel monstruo y le saca los intestinos. ¿Sabe cómo le dice? Ya usted sabe cómo es el asunto. El ungido, ese es el ungido. Porque va a todas las salas de cine, mira todas las películas de terror. No, que fui con mis amigos, están viendo que los asustan en la noche, que les jalan los pies ahí. Nada, a mí no me pasa nada. Entonces a él se le llama ungido. Sí, pues las pesadillas no lo tocan.
Bien, entonces estamos hablando de una cultura en la cual no se está viviendo en la verdad del evangelio. Pablo entonces condena, lo que estaba grave ahí era la hipocresía, llevar una vida doble. Lo que Pablo estaba condenando era eso. Cuando usted y yo decimos Cristo vive en mí, quiere decir que usted es copia original o fotocopia. ¿Qué es usted? ¿Es original para con Dios o solamente somos una copia? Entonces Pablo le dice a Pedro: muchacho, ¿qué te está pasando? Y se agarra a Bernabé también y todos aquellos que fueron contaminados, los empieza a agarrar y le dice: aquí el que diga Cristo vive en mí es el que vive en la verdad del evangelio. Para nosotros es eso implica, vivimos en la verdad del evangelio, somos de la verdad, somos amantes de la verdad. Juan 8:32 dice que cuando usted y yo conocimos a Cristo, conocimos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Hermanos, somos libres, entonces vivimos en esa esfera. Pero ¿qué hay? Me preguntó alguien una vez: ¿qué hay, hermano, qué hay del cristiano que miente? Digo yo, ¿hay cristianos que mienten? ¿Por qué la pregunta? No, hábleme de los que mienten, le digo yo. Pero un cristiano que mienta, bueno, se lo dejo ahí, ¿verdad? Otra vez me abordaron y me dijeron: hermano, ¿y qué hay de aquella persona que no le gusta perdonar? Del cristiano que no le gusta. ¿Cómo? ¿Del cristiano? ¿Cristiano que no le gusta perdonar? No, ¿cómo es eso? Corríjame ahí. Me está hablando de alguien natural, ¿verdad? Alguien que no tiene. No, del cristiano que no le gusta perdonar. Qué silencio, hermanos. No me preocupe, a las 7 tuve la misma reacción y no es fácil esto. No, pero ¿qué le parece esta? Me preguntaron una vez: hermano, ¿y qué hay del cristiano chismoso? ¿Cómo digo yo? ¿Cristiano chismoso? Digo yo. ¿Usted cree que hay? ¿Ah? Bueno, por ahí también. No, aquí me quedo mejor. Pero ya usted sabe cómo era este asunto. Entonces Pablo estaba indignado, él estaba molesto y él empieza a decirle y a reclamarles: nosotros somos de la verdad del evangelio. Le dice a Pedro: aquellos que realmente han conocido a Cristo, entonces vamos a hacer valer que somos amantes de la verdad del evangelio. Cada uno de los que estamos aquí, al salir de este lugar, usted y yo tenemos que comportarnos como personas que vivimos en la verdad del evangelio. Que la vecina lo diga, que el vecino lo diga, que cada vez que uno pase por ese lugar y usted de repente me jugó la vuelta y pasó antes, que los vecinos digan de repente: mire, ahí le doy un ejemplo de un verdadero cristiano. Mire, ahí le doy un ejemplo de una verdadera cristiana. Esta señora aquí no se mete con nadie. Mira, aquí toda esta fila aquí, la gente le gusta el chisme, menos a ella o menos a él. De eso pasa. Mire, aquí en este bloque todas miran telenovelas, menos la hermana. Es la única que no mira. Igual que aquí ahorita, ¿verdad? De todas las que están aquí, ninguna mira telenovelas, ¿verdad? Sí. ¿O habrá alguna? Quedaron algunos ahí, ¿verdad? Con el signo de interrogación. Hermanos amados, entonces esa es la exhortación. Dice el apóstol Pablo: no es posible, dice el verso 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿cómo es posible que les estés diciendo que tienen que vivir ahora como judaizándose en la vida? No, no es posible. Las personas que realmente decimos Cristo vive en mí, solo amaremos una sola vía. Vamos a amar la verdad, vamos a querer la verdad y sobre todo vamos a querer estar con los que practican la verdad. Esta es una situación que no es fácil para nosotros. Nuestro contexto en las iglesias nos rodean todo tipo de personas, pero aclaro, usted va a tener que seleccionar los que aman la verdad. Usted ya los conoce, ya sabe cómo son ellos. Con solo que usted esté 5 minutos, pídale 5 minutos y usted se da cuenta si es amante de la verdad. Esto es fácil. Uno puede llegar incluso hasta disfrazado y decir: mire, le tengo una propuesta y un negocito turbio por ahí. ¿Qué le parece? Hacemos esto y lo otro y mire, nos granjeamos 5,000 empiras. ¿Le parece esto a usted? El que es amante de la verdad prácticamente tendrá que decir: esos negocios no van conmigo, aunque necesite el dinero. Porque imagínese usted que sean casualmente los 5,000 empiras para pagar la casa. Vaya, se lo voy a poner más fácil. Pero que para tener los 5,000 empiras hay que hacer un negocio turbio.
Hay que pasar algunas cositas por ahí inadvertidas y, como dicen los chavos por ahí, Cayetano es, sin hacer mucha bulla. Usted ocupa los 5,000 empiras, yo los ocupo. Ocupo pagar la casa, lo necesito. Ajá, y hace 2 días le estaba pidiendo a Dios, Señor, mándame 5,000 empiras. Y aparece un engendro por ahí, con apariencia de cristiano, y le dice, mira, te tengo un negociazo, y el fruto de esto son 5,000 empiras. ¿Lo tomas o lo dejas? El que es amante de la verdad sabe que esa no es la respuesta que estaba esperando de parte de Dios. El que es amante de la verdad. Ahora, el que ama a medias la verdad dirá, Padre, gracias, gracias. Has enviado un varón de Dios. Lo turbio lo hago a un lado, examinarlo todo, dice la Biblia, y retengo lo bueno, y lo bueno son los 5,000 empiras, y no importa lo demás. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué dice? Bueno, son situaciones, mire, uno puede verse confrontado. Hay situaciones así de gente que ha orado a Dios. Hay jóvenes que han dicho, si aparece de rojo hoy, la primera que aparezca de rojo hoy, y como 15 vinieron de rojo hoy, ¿cuál de ellas será? Hubieron varones, mujeres que dijeron, el que traiga la barbita así. Y hubieron como 8 que se vinieron con la barbita así. Entonces, ¿a quién le creo yo? Pero dice el apóstol Pablo, los que somos de la verdad vamos a vivir conforme a la verdad. Nosotros somos amantes de la verdad, somos amantes de la justicia y vamos a predicar la justicia. Hoy muchas relaciones, hablo de amistades, hablo de matrimonio, en todo tipo, se ha venido abajo porque falta ese elemento grande que se llama la verdad. Hubieron hombres que se mintieron unos con otros, mujeres que se mintieron unas con otras, y así fue, se vino abajo la amistad, se vino abajo todo aquello que se había construido, todo simple y sencillamente porque apareció ahí una personita con un chisme, o apareció una personita con cierto grado de, decía él, de comentario, y todo eso lo echó a perder. Entonces le reitero, cuando nosotros decimos Cristo vive en mí, es porque vivimos y amamos la verdad del Evangelio. En segundo lugar, verso 15, menciona también, Pablo dice, aquellos que decimos Cristo vive en mí, son los que vivimos en la justificación de Cristo. Justificar significa que estamos reconciliados con Dios. Verso 15 al 18 dice, Gálatas, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y esta es una realidad. Todos los que estamos aquí, desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, fuimos reconciliados con Dios. Reconciliado quiere decir, Dios dice de esta manera, yo no me acuerdo de tus pecados, yo paso por alto tu vida pasada, eso no me importa, no me interesa a mí, lo que yo quiero es lo que voy a hacer ahora con tu vida. Eso se llama vivir en la justificación. Pero Pablo dice, ¿cómo una persona puede decir soy justificado si todavía está viviendo en el pecado? ¿Cómo alguien puede decir soy justificado si todavía tiene asuntos con la religión pasada? Entonces no es posible. Hoy en día, mire, lo digo con todo amor esto, pero tenga usted mucho cuidado. Es difícil a veces cuando usted va a un lugar, un hijo de Dios o una hija de Dios, y saber que de repente todavía guarda, hay un par de estatuillas ahí que lo hacen recordar, ay, es que esta es la virgencita que usaba mi abuelita, hermano, compréndame por favor ahí. Mire, este rosario no tiene nada de él, pero es que este rosario lo usó mi tatarabuelo, mi tatarabuela, mi abuelo, mi bisabuelo y toda la generación. Mire, todo aquello que liga con la religión es lo que Pablo está diciendo. No podemos estar ligados con algo que nos puede contaminar a nosotros. Tenemos que hacer a un lado eso, porque decir Cristo vive en mí significa que ya Dios pasó por alto mis pecados. Eso significa que yo no puedo estar viviendo en pecado. Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante, parafraseo algunos pasajes por tiempo ya, porque son pasajes largos, pero dice Pablo ahí en el 5:1 en adelante,
Habla de los resultados de la justificación. Dice el 8, mas Dios, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando yo justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo dice una vez más aquí que justificación quiere decir prácticamente es vivir la vida eterna aquí en la tierra. ¿Cuántos están viviendo ya la vida eterna? Tenemos que vivirla desde ahorita. Hay gente que dice, cuando Cristo venga, no, él está diciendo a través de Pablo, el que vive en justificación está viviendo ya la vida eterna. Esto es así, porque recuérdese que el reino de Dios, ahí no se va a admitir pecado, ahí no va a entrar nada que sea pecaminoso. Entonces Pablo lo que está diciendo es que el que vive en justificación es que quiere vivir en santidad mientras Cristo venga. Este tema no es fácil, le diré, porque son situaciones que hay que entenderlas muy bien. Romanos 7:14, también el apóstol Pablo ahí dice, habla acerca de que lo que no quiero hacer, eso hago. He escuchado yo estos testimonios, yo no la quise ofender, hermano, pero la ofendí. Yo no quería, pero me obligó. Es que tanto cántaro al agua, dice, que al fin se rompe, hermano. Y me hartó, dijo alguien por ahí. Tuve que romper y tuve que decirle, como le decía ahí, ¿verdad? Tuve que ser sincero con ella o sincero con él. Entonces, en ese aspecto Pablo dice, no, lo que no quiero hacer. Leamos ahí Romanos 7:17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo, la carne. Esta es una situación que nosotros vivimos. El que dice Cristo vive en mí va a vivir en la justificación, va a vivir reconciliado, va a vivir la vida eterna. Pero hay algo delicado aquí. Con un pedacito de carne que nosotros tengamos todavía de la vida pasada, se echa a perder la carne completa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿se ha fijado que a veces nosotros hemos andado como 3 meses invictos, verdad? Todo anda, todo es santidad, todo es aleluya, todo es gloria a Dios, todo es, bueno, todo anda bien. Pero aparece, sí, ese personaje. Estoy hablando de esa persona, aquella que a día no nos mirábamos nosotros y aparece en el camino. Le hace. Nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y si quedó un pedacito de carne en nosotros, aquí empieza el problema. Ya usted empieza a sentir como cuando está hirviendo el agua, ¿verdad? Empieza a sentir usted que está entrando en su punto de ebullición. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Yo la hacía, no le dice que la hacía fuera del país, yo la hacía muerta ya. Y viene aquel incitador y le dice, pues se equivocó. Le vengo otra vez a molestar su vida aquí de nuevo. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Quiero apelar a Gálatas 2:20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente. Estamos juntitos con el Señor, ¿cómo? ¿Cómo estamos con Cristo? ¿Cuántos de aquí están crucificados? ¿Seguros? Si le pego una insultadita ahorita, sigue crucificado. Es que el problema de nosotros es cuando usted dice, hermano Enrique, ¿me permite bajarme un ratito de la cruz? Solo voy a ser sincero con el hermano un momentito. Entonces hermano Enrique, como él es así, ¿verdad? Vaya hermana, dele. Entonces se quita el clavo, el otro clavo y mira hermano, y después regresa. Hermano Enrique, ¿puedo volver otra vez? Sí, crucifíquese otra vez. Pero ya dejó un... Y el problema es que a veces la gente somos así, ¿verdad? Nos bajamos de la cruz, hacemos el daño y nos clavamos otra vez como que si nada pasó. ¿Se ha fijado que somos así los seres humanos? ¿Verdad? Volvemos a cantarle al Señor crucificado, ¿verdad? Aleluya, con manos vacías o qué sé yo, cuántas cosas. Y qué bonito se ve uno así. ¿Se ha fijado cuando estamos cantando? Qué lindos nos vemos todos ahí. El asunto es que se baje de la cruz el hermano. Tengámosle cuidado. Por eso Pablo dice y le dice a Pedro, Pedro, si tú vas a vivir para el Señor, tienes que vivir crucificado. ¿Sabe cómo tenemos que vivir nosotros los cristianos para el mundo? Lo que está diciendo ahí Gálatas 2:20, hay que vivir muertos para el mundo, pero vivos para Cristo, dice el apóstol. Entonces nosotros morimos al mundo, pero vivimos para Dios.
Y Pablo eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, hermano y hermana, todos los que estamos aquí, no justifiquemos el enojo de alguien, la ira de alguien, no lo justifiquemos. Si usted y yo lo hacemos, estamos haciendo lo de Pedro y de Bernabé, estamos justificando. Y dice Pablo, no se justifica el hombre por la ley. Porque alguien pudo decir, lo hice por esto, y aunque la acción fue buena, el resultado fue malo. Pero Pablo dice, no se justifica uno por la ley, uno se justifica por Jesucristo. Y Jesucristo es la verdad, Jesucristo es amor, Jesucristo es vida. Concluyo, hermanos, la última parte. Dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 11 en adelante. Usted sabe que dentro de eso está aquella promesa que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero mire qué interesante lo que dice Pablo ahí a la iglesia de Corinto. Estaban teniendo casi los mismos problemas. Y dice 2 Corintios 5:11, de alguna manera, porque empieza una situación ahí, una lucha entre el ser humano y nuestra carne. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Dios sabe quién es usted y quién soy yo, ¿sí o no? Él lo sabe, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros, por nosotros. Dice el verso 13, porque si estamos locos, ¿es para quién? ¿Cómo le han llamado a usted por seguir a Cristo? ¿Cómo le han llamado a usted? ¿Alguna vez usted le dijeron así, anticuada o anticuado? ¿Cuántas veces sus amigos, cuántas veces lo despreciaron a usted? Uy, ya te arruinaste, cuando lo miran con la Biblia, ya te arruinaste. Pero mire, prefiero ser arruinado, dígale. Pero estoy vivo para Dios. Eso es lo que importa. Pero arruinado, dígale, es aquel que no tiene a Cristo. Arruinado de veras, en el todo sentido de la palabra. Porque el que no tiene a Cristo no tiene seguridad de salvación ni la vida eterna. Pero a veces los que somos arruinados somos los que tenemos la vida eterna. ¿Cómo la ve de ahí? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho arruinados? Porque hemos dicho aleluya, porque usted pone música cristiana en su casa, porque usted cuando va en su carro también, cuando está en su trabajo, pone las alabanzas ahí. ¿Cuál es el problema? La gente lo va a criticar, lo va a señalar, pero usted y yo tenemos que ser como Pablo. Esto lo hago porque amo la verdad, y donde yo vaya y donde yo esté, voy a reflejar a Jesucristo con quien sea. No me importa. Entonces, en tercer lugar, lo que decimos, Cristo vive en mí, significa que Él está formando su carácter en nuestras vidas. ¿Sabe? Dice 2 Corintios 11:1 que Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros nos parezcamos a Cristo. ¿A quién se parece el que tiene la par? ¿A quién se parece? ¿Ah? El hermano que tiene la par, ¿a quién se parece? Con lo que estamos hablando ahorita. Si es imitador de Cristo, ¿a quién se parece? Se parece a Cristo, véalo, tiene que ser así. Ahora el problema es que usted está viendo a la par y sabe quién es él o ella, ¿verdad? Y conoce algo que usted solo le hace una cejita así como que, ¿qué te digo? ¿En qué quedamos? Va a tener que pagar publicidad, ¿verdad? Entonces hermanos, Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, ahí cerca también a la misma iglesia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Usted cree, hermanas, que solo ustedes sufren dolores de parto? ¿Ah? Mire, a una persona cuando le cuesta a alguien en Cristo es como sufrir dolores de parto, dice Pablo. No voy a comparar eso de ustedes, no estoy diciendo que el dolor de ustedes no duele, hermano. Sí duele, su dolor duele, ¿verdad que duele? Las hermanas que son madres, duele, ¿va? ¿Qué sabe, qué sé yo? Me dice la hermana ahí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Pero cuando usted se ha empecinado en ganar a alguien para Cristo, ¿verdad que se sufre? Y Pablo dice, ¿cómo es posible que yo casi a ustedes los parí como esa mujer que tiene dolores de parto? ¿Cómo es posible eso? Y es más, dice Pablo, yo me voy a esforzar, lo voy a hacer hasta que pueda ver a Cristo en cada uno de ustedes. Eso se llama la verdad del evangelio, eso se llama justificación, eso se llama el carácter de Cristo. ¿Qué condenaba Pablo de Pedro y de Bernabé? Que no se parecían a Cristo. Y quiero leerle el verso 18, dice Gálatas 2:18, porque si el verso 17, perdón,
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la pregunta? Es por eso Cristo, ¿sabe qué me llamó la atención? Y pedí prestado